Hola, ¿qué tal? Yo soy de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Mi nombre es Axel Cristian López Sánchez. Soy de la carrera de Ingeniería en Tecnotrónica. Soy del octavo cuatrimestre y este video es para la materia de Mecánica para la Automatización. La actividad es el análisis del mecanismo de retorno rápido. Problemática. Se busca desarrollar un diseño que permita a un sistema de retorno rápido cumplir con el trabajo de selección. El único parámetro específico para el desarrollo de la propuesta considera el ancho de la banda transportadora, el cual tiene 20 centímetros. Entonces lo que nos dice nuestra problemática es que debemos de realizar un mecanismo de retorno rápido que sea capaz de realizar la selección en una banda transportadora y este tiene que desplazarse por un total de 20 centímetros. Bien, definamos qué es un retorno rápido. Es un mecanismo conducido por una manivela que se mueve con velocidad angular constante. Produce en la corredera un movimiento lento de avance y un movimiento rápido de retroceso. Es como se observa en la animación. Se le denomina retorno rápido porque cuando avanza el movimiento es lento, pero cuando retrocede el movimiento es más rápido. Bien, vamos a obtener los grados de libertad del retorno rápido. Para ello tenemos que emplearnos de la fórmula de Kurzbach, la cual nos dice que los grados de libertad va a ser igual a 3 por n-1 menos 2 por j1 menos j2, en donde n va a ser el número de eslabones, que en este caso son 1, cuentan como 1 todos aquellos que están anclados, 2, 3 que es esta corredera, 4 que es este eslabón, el más grande, 5 que es este que va a desplazar la corredera y 6 la segunda corredera. Y J1, pues que van a ser los números de juntas. Tenemos aquí la primera entre esta y esta, que es 1, entre la que está anclada y el primer eslabón que es 1, entre la segunda que está anclada y este eslabón que son 2, entre este eslabón y la corredera que son 3, entre la corredera y este eslabón que son 4, entre este eslabón y este que son 5, entre este eslabón y la corredera que son 6, y entre la corredera y esta parte que son 7. Entonces tenemos que los grados de libertad son 15 menos 14, que es igual a 1. J1 pues se tomó en cuenta porque son las juntas con un grado de libertad y J2 son las juntas con dos o más grados de libertad, pero para este caso pues ninguna de estas juntas tienen más de 2 grados. Entonces los grados de libertad son 1, por lo tanto este es un mecanismo desmodrómico. Bien, ahora vamos a realizar el diseño del retorno rápido. Y aquí, si nosotros observamos para realizar el diseño, tenemos que considerar en primera la distancia total. Esta distancia va a ser la que va a recorrer el mecanismo y entonces es la primera que vamos a considerar. En este caso, pues nosotros tenemos que tener una distancia total de 20 centímetros. Entonces, ya que la tenemos considerado, viene la parte de dar la altura. Pues yo realmente para la altura consideré que también fuera de 20 centímetros. Entonces, la parte de la altura desde aquí hasta esta parte también son 20 centímetros. Ok. Bien, una vez que tenemos eso ya descrito, pues tenemos que trazar una línea a la mitad de nuestra distancia total. Entonces, bueno, se traza la línea con su longitud y bien. Como siguiente tenemos que realizar el cálculo de lo que va a venir siendo este eslabón, el cual pues va a estar ejerciendo como una corredera, pero a la vez también va a ejercer movimiento este, circular. Entonces, bueno, para realizar esto lo hacemos mediante
teorema de Pitágoras, el cual es, si nosotros nombramos esto como A y esto como B, entonces C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, sustituyendo eso, pues ya tenemos el valor de cuánto va a medir este eslabón. Y bueno, una vez que tengamos el valor de ese eslabón, procedemos a calcular lo que es la manivela. El tamaño de la manivela va a ser aproximadamente, si nosotros lo ponemos a la mitad, va a ser entonces con un diámetro de 10, porque si nosotros lo trazamos a la mitad y aquí hay 20 y aquí 10, lo que va a venir siendo el círculo de la manivela va a tener un total de 10 centímetros de diámetro. Bien, entonces pues ya tenemos prácticamente todo. Aquí es donde se realiza la junta, el eslabón, eh, la altura de este eslabón, ya realizando el teorema de Pitágoras. Ese eslabón va a medir un total de 22.37 centímetros. Y lo que es la manivela va a tener un total de 10 centímetros de diámetro. Así es como yo realicé el diseño de mi retorno rápido en base a estas consideraciones. Y ahora vamos a ver los cálculos para demostrar que efectivamente se realiza el recorrido. Lo primero que tenemos que hacer para el análisis del retorno rápido es calcular la distancia A. Esta es la distancia A. Si nosotros en un mecanismo de retorno rápido trazamos dos planos, en donde este va a ser con respecto a la manivela y este en la parte donde va a estar fijo, la parte donde está anclado y también se realiza un movimiento angular. Entonces, a nosotros nos interesa, primero que nada, conocer los ángulos que no tenemos conocimiento, en este caso el ángulo C, que sería este ángulo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que conocer la distancia desde este punto hasta el origen para saber cuánto es lo que se ha desplazado la corredera. Entonces, si ponemos atención, vemos cómo aquí se forma un triángulo entre estos puntos y como primer paso debemos de dar este valor de ángulo que pues nosotros ya lo tenemos porque son los valores que nosotros vamos a estar proporcionando desde 0 hasta 360 grados, que es el tanto que se va a estar desplazando la manivela. El valor de C minúscula, que pues es la manivela, como lo había dicho en el anterior, pues la manivela tiene un total de 10 centímetros, por lo que C, que sería el radio, va a medir 5. Entonces ya tenemos este valor. Y también tenemos el valor de B, puesto que nosotros lo centramos a la mitad, entonces entre la distancia que hay de este punto a este son 10, entonces B va a valer 10. Aplicamos la fórmula. Hay que tomar en consideración algo antes de comenzar con el análisis. Si nuestro ángulo, a que lo vamos a denominar teta, si nuestro ángulo teta es menor a 180 grados, entonces A va a ser el ángulo teta más 90 grados. Pero si el ángulo teta es mayor que 180 grados, entonces A va a ser
el ángulo teta menos 90 grados. Entonces realizamos la fórmula y nos queda de la siguiente manera para determinar lo que viene siendo el valor de a minúscula, donde a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc por el coseno de a. En este caso, si nosotros, por ejemplo, aquí propusiéramos un ángulo de 45 grados, el coseno de a sería 45 grados más 90 grados, porque es menor que 180 grados. Pero si el ángulo teta es mayor que 180 grados, si nosotros aquí tuviéramos 225 grados, entonces el coseno de a sería coseno de 225 grados menos los 90 grados. Esto pues nos va a resultar útil para conocer la distancia que se genera posteriormente. Una vez que nosotros hayamos conocido el valor de a, tenemos que calcular el ángulo c. Este ángulo nos va a ayudar a que nosotros determinemos la distancia que se genera desde este punto hasta esta parte y de esta parte al origen. Entonces, para calcular el ángulo C, colocamos el ángulo, que sería A, por el ángulo teta, que es el mismo que estábamos tomando en consideración, más 90 grados. Aquí no hace falta restar los 90 grados, puesto que para nuestra fórmula pues funciona bien. Entonces, como ya lo había mencionado, sé que es la manivela, vale 5, y vamos a, pues es lo que obtuvimos anteriormente, este valor. Y bueno, aplicando la fórmula nos dice que C va a ser igual al seno inverso del seno de A, que va a ser, en este caso, si nosotros ponemos aquí el ángulo teta a 45 grados, va a ser el seno de 45 grados más 90 sobre A, que es este valor que conocimos anteriormente, por C. Ese va a ser el valor el radio de la manivela. Ahora, una vez que ya tengamos el ángulo C y A, procedemos a calcular la distancia de C. Es lo que les mencionaba. DC va a ser el desplazamiento total desde el origen hasta una parte, ya sea positiva o negativa. Entonces, coincidiendo ya con los cálculos anteriores, tenemos que encontrar el valor de C. Entonces, conociendo ya el ángulo C y la distancia A, tenemos lo que viene siendo dB, que es el eslabón que les mencioné, que se sacaba a través del teorema de Pitágoras. Este valor pues ya es una constante, lo vimos anteriormente en el diseño. Y bueno, entonces tenemos que DC va a ser igual a dB, que es la distancia de este eslabón, por el coseno de 90 grados menos C. ¿Por qué menos C? Puesto que para nosotros calcular esta distancia debemos conocer este ángulo. Pero como nosotros tenemos entonces simplemente tomamos el valor de los 90 grados y se lo restamos. Entonces, al aplicar eso, pues obtenemos ya lo que viene siendo la distancia de C. Y finalmente, ya al tener la distancia de C, eh, simplemente se la restamos a este eslabón AC, que pues está considerado en un total de 10 centímetros de largo. Entonces se lo restamos y ya vamos a obtener la posición real en cuestión a la distancia total. Entonces, bueno, ahora vamos a calcular y vamos a sustituir en la siguiente tabla para que se observe cómo efectivamente realiza el recorrido de 20 centímetros. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el recorrido con el retorno rápido. Tenemos que en el ángulo
En un ángulo de 0 grados, A va a ser 11.18, que bueno, como lo vimos aquí, va a ser A minúscula va a ser esta distancia. C, que va a ser el ángulo, este ángulo que se va a generar, va a ser de 26.56. Y DC va a ser la distancia desde el origen hacia una parte, ya sea positiva o negativa. Y entonces en la primera parte pues nos da 10. Ahora, al sustituirlo en la fórmula de donde encontramos la distancia total, le restamos 10 a menos 10. Perdón, le restamos menos 10 a 10 y tenemos 0. Y así hacemos con todas las partes. Entonces, cuando el ángulo está a 0 grados, la distancia total se va a encontrar en 0. Cuando esté a 45 grados, se va a encontrar a 4.35. Cuando esté a 90 grados, se va a encontrar a 10. Cuando esté a 135, se va a encontrar a 15.65. Cuando esté a 180, se va a encontrar a 20. Cuando esté a 225, se va a encontrar a 15.65. Cuando esté a 270, se va a encontrar a 10. Cuando esté a 315, se va a encontrar a 4.35. Y cuando esté a 360, se va a encontrar a 0. Entonces, de 0 a 180 grados se observa cómo se realiza el desplazamiento desde los 0 hasta los 20. Y luego regresa de esos 20 otra vez a los 0. Y pues así es como comprobamos que efectivamente nuestro diseño fue útil para que el mecanismo de retorno rápido se desplazara por un total de 20 centímetros. Aquí tenemos un poco de los bosquejos para el retorno rápido, en donde aquí pues se realizó el diseño de lo que les había ya antes presentado para sacar el total de lo que va a ser la manivela, la longitud de este eslabón y de este eslabón que va a ir unido hacia la corredera. Aquí se realizó el cálculo para sacar este eslabón, en donde su valor va a ser los 22.36, que lo redondeamos a 22.37. Y finalmente, esta es la propuesta de cómo se aplicaría el diseño del mecanismo del retorno rápido para seleccionar los productos en una banda transportadora. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.